Espero no ser prematuro para este video que añada mis comentarios sobre diferentes cursos o aspectos académicos. No, académicos no es el término. Es simplemente formatos de cómo distribuir las clases, por así decirlo. Ya hablé en un caso sobre el requisito de español y quisiera en este hablar de otro de los cursos que es requisito para todos los estudiantes, que es el de Constitución y Democracia, pero siento que aún estoy digiriendo muchos aspectos que aprendí en ese curso o que ese curso ha propiciado en mi desarrollo como ciudadano, que todavía considero que están en camino a desarrollarse y no lo voy a tocar aún. Voy a hablar de algo que se llama el ciclo básico uniandino. Hay dos aspectos académicos en la Universidad de los Andes que llevan el nombre de ciclo básico uniandino. El uno es el primer año en la universidad, en cualquier carrera. Esto es hablando en pregrado. Y lo que es el ciclo básico uniandino en este tema es lo que digamos en muchas otras universidades del mundo, lo que llaman el freshman year. eh, es como el primer año del college o acá simplemente lo unimos a los años de primíparo, el sophomore que hablan en otras universidades. Mm, Eso por un lado. Bueno, tengo que aclarar, solo el primer año, es decir, los dos primeros semestres, después ya se entra al ciclo intermedio en la universidad. El otro eh, ciclo básico uniandino es una oferta de cursos que se distribuyen en dos. Eh, digamos, estos cursos como tal lo que constituyen es un ciclo constante en la formación del uniandino, como lo han considerado en rectoría y vicerrectoría académica. Eh, este ciclo, digamos que quienes lo mandan, que es el su consejo académico, ellos lo que establecieron es que todo uniandino debe desarrollar eh, su, todo su potencial interdisciplinar mediante estos cursos. Es una oferta de cursos bien larga, bien extensa, se dividen en dos, los CBU-A y CBU-B, y todos son obligatorios. Hay que ver tres de cada uno de las dos categorías. Los de uno de los ciclos, por muchos de los cineandinos son preferidos para todos, porque son un poco, ¿cómo decirlo? Tal vez dictados por profesores más, eh, por así decirlo, de mente abierta. No creo que sea el término específico, pero es que sean de una postura un poco menos radical en lo que concierne a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque en la otra categoría muchos de esos cursos hacen parte del ciclo básico de cada carrera, es decir, el primer año del estudiante del pregrado. Eh, no vengo a hablar si me parece bueno o me parece malo, porque me parece que es un elemento de un proceso para la universidad ser funcional en las coyunturas, eh, digamos, nacionales, latinoamericanas, americanas y mundiales que le corresponden, y pues también de todo el ámbito eh, pues, estrictamente teórico de todas las carreras. Eh, bueno, ¿qué es lo que quiero señalar de los CBU? Eh, los ciclos básicos uniandinos
fomentan a que el estudiante unandino se arriesgue a considerar que lo que está aprendiendo no necesita encajar solamente en el área en la que ese uniandino quisiera especializarse tiempo después, sino que el uniandino se encuentra en una situación psicológica, creo yo, muy interesante, en donde la misma universidad le promueve eh, debatir con sus compañeros y también entrar en discusión personal y, digamos, solitaria consigo mismo para considerar muy bien lo que está estudiando y las decisiones que va tomando a lo largo de lo que va estudiando. Creo que esto es una herramienta que la universidad ha tomado para fomentar los principios éticos liberales que pues ella quiere fomentar dentro del contexto de élite, no elitista porque es diferente. Un profesor lo ha recalcado en el caso de mi departamento que es el de artes recientemente por, por motivos el riesgo de confundirlos. Es que el elitismo es una corriente más política y económica y de élite simplemente personas de un contexto socioeconómico del que salen, pero que no por eso tienen que compartir posturas socioeconómicas y políticas que sí prefieren pues otras personas de la sociedad. Bueno, mm, pues que acá viene esto, que el ciclo básico uniandino nos promueve el estar abiertos, digamos, con más razones a, a que esta no tiene por qué ser la única universidad en la que yo coexista, es decir, pues en la única que comparta con en términos académicos o en términos sociales, es decir, mis compañeros y mis amigos, y en términos ideológicos, creo yo, como que la universidad, mediante estos cursos, le fomenta a uno mucho tener una postura suficientemente crítica y educada en una base estándar ética que promueve la misma universidad para con todos sus estudiantes. Es decir, repetí ético, no por, espero que no haya sonado del todo redundante porque vengo hablando del tema, sino porque al uno entablar con los demás individuos de otras universidades y otros países del mundo para coexistir en términos críticos y analíticos respecto a situaciones y en momentos en que se den debates que pueden darse profundamente agitados y profundamente emocionales, pues que, que el estudiante sepa ver eso. Entonces, los ciclos básicos, los que habla de categorías CBUA, CBUB, son subdivididos, como decía, en tres. Está ciencias humanas, está ciencias, básicamente, y está ciencias humanas o ciencias sociales, más bien ciencias sociales, ciencias exactas, digamos, y humanidades, sí. Entonces, uno tiene que en una de esas dos categorías ver una en cada una, es decir, una CBUA en ciencias sociales, otra en ciencias y otra en humanidades. Y en CBUB, una están los mismos tres cursos obligatorios, pero no están distribuidos en las tres, ¿sí? Si uno quiere, uno las ve en las tres, pero al mínimo dos de las subcategorías tienen que estar ocupadas con algún curso. El tercer curso es libre y uno si quiere puede repetir en uno o en el otro o hacerlo en la tercera. Digamos, como la señalé, sería humanidades. Eh, pero pues, bueno, eso quedó claro. Se pueden ver, digamos, dos de humanidades, una de ciencias sociales. Bueno, mm, creo que se va haciendo un poco claro hacia dónde estoy apuntando con esto, que es que a falta de pertenencia que
No digo que la sufrió la universidad estrictamente, pero tal vez sí la sufrieron sus estudiantes y otra vez repito, no con la universidad estrictamente, sino con su ámbito, donde socialmente, y ese comentario se sigue escuchando mucho, los uniandinos vivimos en una esferita de cristal y no sabemos de las problemáticas del mundo, y somos hijos de papi y mami. Mm, pues siempre tiene sus repercusiones, ¿sí? No lo señalo a modo de que nosotros tanto sí como no lo estemos, sino que por este asunto de ser unos estudiantes pues de élite sí tenemos un contexto un poco complicado de cara a, a cómo relacionarnos socialmente, pues porque evidentemente Colombia es un país, como han mostrado muchas estadísticas, como uno de los países más desiguales del mundo. Pues sin lugar a dudas, la postura desde la que uno debe ubicarse con el mundo no es tan simple de, de establecer, y más si uno dentro de una educación de élite está proyectado hacia una educación especializada, es decir, buscando el máster, la maestría, el doctorado, el postdoctorado o más doctorado, bueno, como sea cada uno, pues no perder de vista la situación en la que uno se encuentra, y pues las directivas de la universidad son bien conscientes del tema, y es por eso que yo creo que se ha implementado el ciclo básico uniandino. En este orden de ideas, pues voy un poco acercándome a la conclusión en donde el ciclo básico uniandino se ha decidido por el beneficio y el goce del estudiante dentro de la universidad, es decir, es una salida de doble filo. Por eso decía que es un tema un poco psicológico de los estudiantes. ¿Por qué? Porque para el estudiante se vuelve divertido, ¿sí? Aunque hoy ya estamos, digamos, en una coyuntura nueva donde hay muchos estudiantes diciendo ya el CEU no nos da tanto gusto, ya no nos genera tanta gracia, queremos que uno pueda ir de lleno en la carrera y demás. Entonces, sí es que como situación estudiantil estemos ubicados acordemente en un contexto de diversidad de pensamiento, y por eso los CEU son multidisciplinares, interdisciplinarios también, y por eso están planeados de una forma donde hay unos que son muy estrictos, muy rígidos, que pueden ser agotadores para uno como estudiante y uno a veces no verle salida práctica en lo que uno hace, y otros que suelen ser vistos como supremamente divertidos de cursar, que son los B. Mm, El beneficio de los, ¿qué? Los B, los A, creo que son es los A, los que mayoritariamente se oye que son más divertidos. No tomo postura ahí porque he tenido cursos muy provechosos de un lado y del otro, como otros muy complejos de cursar para mí de ambos lados. Entonces, bueno, eso ya tiene que ver es conmigo y no es algo objetivo. Eh, la universidad en este tema específico de cómo ayudar con la carga académica al estudiante en su desenvolvimiento durante su proceso como estudiante y posterior con su ámbito local, su ámbito nacional, regional, continental, etcétera, etcétera, y en toda forma de vida internacional que vaya a tener, pues está ante una nueva situación donde en cierta manera, creo que no es todavía donde debe empezar a regir esto,
porque creo que se necesita tal vez ordenar de forma acorde cada uno de los programas de cada departamento para que se pueda potencializar mucho más una relación interdisciplinar de un estudiante en un pregrado en una carrera con sus áreas de interés externas a la carrera. Pongo un ejemplo, en la carrera de arte no hay seminarios de plásticas, es decir, no hay seminarios sobre pintura, es simplemente sentarse en un seminario, ver 6 seminarios para cursar, pues para ahondar mucho más en la postura crítica de la plástica. Ni en el dibujo ni en la escultura lo hay. Eso es más un tema de que nos sentemos por nuestra cuenta y a los profesores les interesa mucho hacer esto y he hablado con profesores que les gusta sentarse a hablar con uno porque se sienten en un ambiente de amistad en el que para ellos es muy grato compartir, debatir, discutir, llegar a puntos que parecen puros cabos sueltos sin salida, argumentos que nos llevan por su retórica a una solución crítica y volver a retomar desde otra postura diferente el asunto o dejarlo apagado hasta ahí porque no sabemos cómo continuar ninguna de esas retóricas ahí. Bueno, es muy interesante, tal cual un seminario, pero no lo vivimos en un seminario intenso donde nos sentemos muchos estudiantes a ejercer eso. En, en historia, en ciencias sociales los hay por montones y me parece un poco necesario comenzar, por ejemplo, con dinámicas como estas, que uno al revisar otras universidades del mundo empieza a decir como nuestra universidad puede potenciarse mucho si también aprovecha estos mecanismos que tienen estas otras universidades, que digamos uno puede rastrear digamos, en contextos sociales un poco semejantes en algunas características y así. Entonces, creo que por un lado, el reto y ese es como ese, ese tridente del estudiante en donde el estudiante se ha encontrado en esta situación y por eso la universidad le ha buscado esta solución, pero es una solución que de nuevo, pues como todo proceso, como empecé mencionando, que es un proceso en el ámbito académico de la universidad, trae consigo problemas nuevos que debe buscar unas soluciones nuevas y más grandes. No voy a hablar de un tema específico de la economía de la universidad, me parece descarado de mi parte ponerme a hacerlo como apenas un estudiante de pregrado. Y pues personalmente desconozco de eso y además no me parece algo respetuoso ponerme en este tipo de videos a hablar de la economía de la universidad de una forma así, eh, que puede ser dañina a la universidad y pues muchas personas la conocen. Bueno, eh, que es precisamente todo el tema de élite que he hablado, pero, pero digamos que si algo yo quisiera decir de eso, sí es que puede haber una forma de distribuir el ingreso neto que hay de la universidad por estudiante en semestres para dar, dar espacios así, digamos en intersemestral, que cada estudiante tenga que elegir unos, no sé, 4 periodos intersemestrales donde de eso que ya viene pagando haga cursos de seminarios, por ejemplo, de este tipo, digamos en el caso de arte, no sé, digamos, desconozco totalmente el caso de ingenierías, pero yo creería que debe haber algo semejante o empaparse mucho más del ambiente industrial, muy posiblemente, y a muchos ingenieros les puede gustar mucho la idea. Y bueno, eso ya son reflexiones mías de final de esta breve reflexión y espero cuanto antes poder enviar la siguiente. Gracias por ver el video.